Muy bien, vamos a empezar. Vamos por favor, a Mateo 5:10. Vamos a la penúltima bienaventuranza. Está listado en Mateo 5. Mateo 5:10. Dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor del cielo y de la tierra, tú eres Dios, tu nombre es Yahweh, y te damos gracias, Señor, porque podemos estar unidos en tu nombre. Gracias por este día y tus misericordias y tus bondades. Y te rogamos, Señor, que en ese momento tú estés aquí presente, tu Espíritu Santo toma tú el control, sea un tiempo de bendición, de enseñanza, de entender y comprender, con mentes abiertas y espíritus perceptibles a recibir. Da este tiempo, Señor, toda la honra y gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En la versión Nueva Traducción Viviente de este mismo pasaje dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Y en esta noche me voy a centrar más en la primera parte del versículo, porque la segunda parte, la recompensa, digamos, que es el reino de Dios les pertenece, ya lo vimos en otras lecciones, que el reino de Dios es la soberanía y autoridad del Señor manifiesto sobre nuestras vidas. Resumiendo todo eso, pero prácticamente se puede entender así. Estar en el reino de Dios es estar bajo la voluntad, bajo la autoridad, bajo el señorío y en un término coloquial, bajo las reglas de Él, ¿no? No nuestras reglas, no nuestros preceptos, sino sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas, su ley. Pero, siguiéndonos a la primera parte de este pasaje: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y persecución es que estén literalmente detrás de nosotros para alcanzarnos, ¿no? Esa es la persecución, es que están sobre nosotros, se están fijando en lo que hacemos, están al pendiente de lo que hacemos, y comúnmente la persecución lleva consigo un castigo. No te persiguen por bueno, sino la persecución comúnmente busca dar una consecuencia a algo, ¿no? O ejercer cierta justicia, porque también dice la palabra que las bendiciones nos persiguen, pero lleva una consecución de algo. Si te persiguen es para alcanzarte y conlleva un juicio, no un castigo, un juicio, y entonces ejerza una sentencia. Si tú haces lo correcto y te persiguen las bendiciones, es una sentencia dada por Dios, un juicio en el cual sale a tu favor, por ponerlo de una forma práctica. Pero nadie busca ser perseguido, ¿no? En teoría o en la práctica, bueno, en teoría y práctica, porque lo podemos pensar y también ejecutar, es: tú haces las cosas correctamente para que nadie te esté persiguiendo. Me recuerdo mucho un jefe que tuve, don Aciano, que él me decía: ¿quieres pasar desapercibido en las juntas? Haz lo que tienes que hacer, ¿no? Esto es, en las juntas solamente que nos conectábamos y el gerente, el director nos decía ¿cómo les fue? Venía el regaño seguro cuando no se alcanzaban las metas que en ese momento tenías como equipo. Entonces él me decía: mira, ¿quieres pasar desapercibido y que cuando pasen contigo y tú te pidas resultados? Pues cumple con los números y ya. Literalmente no te pueden regañar o castigar sobre algo que estás haciendo. Y entonces nadie iba a las juntas pensando en ser regañados, ¿no? Entonces luego recuerdo que entrábamos en debate, decíamos: no, vas tú primero, ¿quién quiere participar? No, pues tú, porque sabíamos que iba a haber cierta persecución, por llamarlo de esa manera, cierto regaño, y entonces era seguro que si no cumplías con la meta, el día de mañana desde temprano, ya estaba el gerente ahí persiguiéndote, ¿no? Y cómo vas, y qué vas a hacer, y qué van a hacer tus promotores, con cuánto te comprometes, y chalala, chalala.
Nadie despierta con eso, nadie es su intención. Pero cuando se levantan falsedades contra los hijos de Dios o creyentes por causa de Cristo, esas vienen acompañadas de bendición. Te estoy resumiendo prácticamente el pasaje. Pero entendamos esto, cuando afrentan a los hijos de Dios y los persiguen, la afrenta no es para nosotros, es para el Señor. Si tú recuerdas el pasaje que está en Reyes, está en Crónicas, Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas, hay un pasaje en el cual el rey asirio, se me fue el nombre, Nabuzarán, va y confronta al pueblo de Israel en Jerusalén y empieza a hablar y les empieza a decir, oigan, ustedes no confíen en Ezequías que los va a salvar, si nosotros venimos de otros pueblos que los cuales conquistamos, ni sus dioses ni sus reyes los salvaron. ¿Qué les hace pensar que Ezequías y su Dios los va a salvar? Y se avienta, yo diría, una puntada de ser, es más, dice, Jehová su Dios nos trajo aquí para hacerles castigo a ustedes, para conquistarlos. Salen unos embajadores del rey y le dicen, oye, no nos hables en español o en hebreo en ese momento, para que todos se entiendan. Háblanos en tu idioma que nosotros te entendemos, ¿no? Pero vino después el tema que el profeta Isaías va con Ezequías y le dice, espérame, dice el Señor que la afrenta no es contigo, que la afrenta vino directamente a, a mí, a Dios, el Señor, ¿no? Entonces, entendamos esto, cuando alguien nos persigue por causa de ser hijos de Dios y de hacer lo correcto, la afrenta no es contigo. Y entonces Dios sale a hacer lo correspondiente, a juzgar a quien está haciendo las cosas en contra de él. Y para entender esto, vamos a 1 Pedro 3, del 8 al 12, por favor. Primera de Pedro 3, del 8 al 12. ¿Me dio calor? ¿No tienes ventilador? Dice 1 Pedro 3, 8 al 12. Finalmente, sed pues todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Todo parte de esto. Y no te confundas con la siguiente bienaventuranza que vamos a ver la siguiente semana. Yo de niño cuando leía esto siempre me decía, son las dos bienaventuranzas, es lo mismo. Y no, vamos a ver que no es lo mismo. Esta es la que vamos a ver la siguiente semana. Esta es ser perseguidos por hacer justicia, o en otras palabras, por hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo que parte de una buena conciencia. El Señor dice, ahorita leamos el final, que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestra oración. Pero el rostro del Señor es volteado, el Señor se voltea cuando alguien hace mal. Y vamos a hacer rápido un resumen de algunos puntos que quise basar en 1 Pedro para entender qué cosas son correctas delante del Señor. Y suena ilógico pensar esto. Oye, ser señalados por hacer lo correcto, sí, pero va con esa connotación. Si tú haces lo correcto en el contexto humano, a lo mejor nadie te dice nada, ¿no? En el contexto humano, o sea, bajo las reglas del mundo. Pero cuando tú haces las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, que es correcto, el hombre, ¿qué te dice? Ay, qué santurrón eres. Ay, sí, tú muy santo. Ay, ahora te das golpes de pecho.
o cualquiera de estas frases que llevan la connotación de señalarte por hacer lo correcto. ¿Y cuál es la confrontación? Que como estamos haciendo las cosas que el Señor había establecido o ha establecido o nos ha dado por mandato, al hombre le resulta una locura. Simplemente vayamos al término. Ay, ya no te dejan ir a fiestas porque te regañan. Ay, ya no te juntas con nosotros porque seguramente te excomulgan de la iglesia, ¿no? Y frases de ese tipo, cuando las personas no entienden que si ahora ya no vamos a una fiesta, por ejemplo, a alguna reunión, no es por provisión, sino por convicción. Simplemente porque voy a ir en lugar donde las acciones o lo que va a haber no me va a edificar, ¿no? O o no quiero tomar puedo, pues claro, dice Pablo, todo nos es listo, mas no todo me conviene. De hecho, erróneamente, el mundo piensa que como hijos de Dios tenemos la prohibición de tomar, y cuando entendemos la palabra, la prohibición no está en tomar, la prohibición o la llamada atención está en no perder la conciencia y los 5 sentidos por causa de tomar, ¿no? Que empiezas a hacer incoherencias, que empiezas a hacer cosas ya sin inhibición y que todo lo que traes atorado dentro lo sacas, no importándote a quién dañes, ¿no? Inclusive el punto a veces llega a que no recuerdan ni siquiera lo que hicieron o lo que dijeron. Ese es lo erróneo, ¿no? Pero el mundo nos señala por hacer lo correcto. Vamos a resumirlo aquí lo que dice desde el verso 8. Dice, ser de un mismo sentir es parecernos entre todos, que todos tengamos las mismas acciones. No puede ser dentro del cuerpo de Cristo que algunos entiendan una cosa y otros entiendan otra, no. Todos sean de un mismo sentir, un mismo pensamiento. Luego dice, compasivos, eso lo entendemos perfectamente, ser abiertos o dispuestos a ayudar a los demás, tener amor fraternal, amarse como hermanos. Y si rápido piensas en esas 3 que te di, a la gente esas cosas a veces les parece una locura, o no las aceptan o no las quieren. No les es posible que, ya te juntaste con los hermanitos y ya te volviste igual que ellos por estar en un mismo sentir. El mostrar compasión para algunos es erróneo. No, tú busca lo tuyo y los demás que los lleve, se los lleve la fregada, ¿no? Perdón por la expresión, pero es comúnmente los términos que se utilizan. Oye, aunque sea tu hermano, tú toma lo tuyo y trata a tu hermano, aunque sea tu hermano, no lo ames, ¿no? O no muestres esta forma. Misericordiosos, esto es de un buen corazón. Vas en la calle y eres movido a misericordia por alguien que tiene necesidad y no falta a veces quien te diga, ¿por qué le diste? ¿Se han visto videos de esos experimentos sociales en el cual va una persona caminando y viene de frente una persona y le abre los brazos, ¿no? Y no falta la persona que no, o simplemente llega a saludar en un grupo de personas y no falta las personas que no, ¿por qué no? Y hay una que es movida a hacer o responder el saludo o el abrazo. No falta que las amistades alrededor la volteen a ver, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, ¿por qué lo haces? Y después, el experimento social es que a esa persona que sí respondió el saludo o el abrazo, le regalan comúnmente un teléfono, un iPhone. Entonces, la otra persona cuando se da cuenta que la rechazó, quiere venir a remediar y, yo también te abrazo, ¿no? No lo hace por sincero manifestación de misericordia o amor, lo hace por conveniencia. Y se llevan la puerta cerrada en las narices cuando el otro dice, no, a ti no te voy a dar nada. Ella sí, porque ella sí me recibió de primera. ¿Cómo esas circunstancias tan sencillas, el mundo las critica si tú las haces correctamente? Vamos a otra. Amigables, buen corazón y actitud humilde. También date cuenta de esto. ¿Cómo te acercas tú a las personas? ¿Desde un aire de sentirte superior a ellos?
o desde un aire de tratarlos como igual. Eso es muy común en las empresas, ¿no? A los trabajadores de intendencia, ¿cómo les gusta a algunas personas tratarlas? Con la punta del pie, ofendiéndolas y tronándole los dedos y manifestaciones de esta índole de, están aquí para servirme, ¿no? Estás aquí para hacer lo que yo digo, ¿no? Tú te estás en un nivel inferior. Y cuando tú tratas bien a ese tipo de personas, que digo, finalmente el trabajo que hacen es tan digno y honorable como el que cualquier otro, ¿no? Simplemente, pues a lo mejor para muchos el que hagan la limpieza pues es algo denigrante, ¿no? Y saludar a ese tipo de personas correctamente a algunos no les gusta, ¿no? ¿Por qué le hablas así? ¿Por qué le vas a dar algo a él? ¿Por qué le vas a invitar? ¿No? Si compras algo, ¿por qué le trajiste comida también a esa persona? Entra ese tema de hacer lo correcto delante del Señor, para el mundo le resulta una locura o una tontería, ¿no? O que no eres cuerdo, ¿no? Lo siguiente que dice, dentro de ahí, dice, no devolviendo mal por mal. Esto es, no vengativos malvados, ¿no? Nosotros, o la mayoría de cristianos, deberíamos hacer de esta manera, ¿no? Buscamos vengarnos como el mundo dice que tengamos que hacerlo. Si te la hizo, te la paga. Y entonces el Señor dice, no, mira la venganza. No hagas tú, ¿no? Y hacerlo así el mundo lo ve mal. Dice, no, si tú tienes la posibilidad. ¿Qué le dijeron los soldados de David cuando estaban en la cueva y que entró Saúl? Dice, mira, ya está aquí, toma su vida. Véngate por todo lo que te ha hecho, te ha perseguido y te ha señalado. ¿Y qué dijo David? No, Dios me libre de tocar al ungido del Señor. Y cuando le reportan a David que Saúl y sus hijos murieron en la guerra, y que alguien llegó diciendo, uy, David me va a felicitar y me va a recompensar porque le traje la corona, le estoy diciendo que mataron a Saúl, le dice, bueno, por tu palabra, la persona malecita, por los dichos de tu palabra vas a ser condenado. Así que, cuello, dice aquí mi mamá. Dice más adelante, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Por qué insistimos en las personas tratarlas y decirles cosas malas? No estoy hablando solamente de groserías, sino cosas malas, ¿no? Llegando al insulto, simplemente porque si yo te hice una grosería, pues tú me dijiste una grosería, yo te contesto igual. Les comentaba de este experimento también que hubo, que una persona, para que haya una discusión tienen que haber dos. Y la palabra dice, la respuesta suave calma la ira. Si tú le respondes al otro como él te está ofendiendo, seguro van a salir de pleito y de pleito hasta quién sabe qué alcances. Pero ¿qué ocurre cuando uno te insulta y el otro toma una posición pasiva? Uh-huh. Y simplemente aquí lo vemos, ¿no? Con algunos que están ahí escribiendo. ¿Quieren hacerlo? Gócense en hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero no vamos a entrar en contiendas por ello. Dice, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que hereden bendición. Si te maldicen, bendícelos. Si crees que te hicieron mal, bendícelos. El Señor se encargará de darles la respectiva respuesta a sus acciones y a sus palabras. Ahora, dice, apártense del mal. Verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Todos queremos que nos vaya bien o quiero suponer que todos queremos que nos vaya bien en la vida, ¿no? Todos nos levantamos esperando el mejor sol sobre nuestras cabezas.
la mejor actitud en lo que hacemos, que lo que hacemos es prosperado, que si ayer fue un día malo, hoy sea mejor que el de ayer. Creo que todos amanecemos con ese pensar. Pero si actuamos de forma mala, ¿cómo creen es que nos va a ocurrir la consecuencia a lo que hacemos? Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, de entrada, digamos, dice, refrena su lengua de mal, hablar mal, maldecir, quejarse, decir cosas que no. Luego dice, y sus labios no hablen engaño, cos chisme, mentiras, el abuso de aprovecharse de tus palabras, eso es malo. Y luego decimos, ¿por qué nos va mal en la vida? Pues, ¿qué hablas, no? ¿Qué declaras? ¿Qué dices? ¿Con qué contaminas a los demás? ¿Tus palabras van con miel o con hiel? Con miel va endulzado, con hiel va con la intención de producir amargura, de producir daño. Ay, le dije esto para que se le quite. Ay, le dije esto para que aprenda con quién meterse y con quién no. Le voy a decir esto para que sepan quién manda aquí. Voy a actuar de tal manera para que sepan que aquí quién manda, ¿no? Eso es incorrecto. Verso 11. Apártese del mal y haga el bien. Volvemos al mismo punto. ¿Cuál es la intención en tu corazón en las cosas que haces? ¿Bendecir? ¿Estás buscando lo bueno o estás buscando lo malo? Busque la paz. Y eso de buscar la paz no es solamente que no tengas problemas, ya lo hablamos la semana pasada, de los pacificadores. El pacificador no es el que evita problemas, es el que tiene problemas y busca solucionarlos y poner un acuerdo entre ambas partes. Buscar la paz implica también trabajar por mantenerla. Si sabes que tienes, bueno, a mí que me tocó liderar equipos de trabajo, tener 12 personalidades al menos diferentes es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos les puedes dar gusto. Y puede haber personas que entre ellos de plano están así, contrapunteados. Y uno tenía que hacer la labor ahí, espérame, mira, mediar, llegar a acuerdos. A veces de plano era así de, ¿sabes qué? Tú agarras para la derecha y tú para la izquierda, ¿no? No se sienten juntos, ¿no? Casi, como de primaria. Esas son las cuestiones que el Señor busca que nosotros hagamos correctamente, independientemente de lo que el mundo diga. Si el mundo te provoca, tú no caigas en el juego. Y si el mundo por eso se burla de ti, déjalos pasar. Que no te afecte, literalmente. Deja que el Señor se encargue, porque el que enfrentan es a ellos. Y más cuando salen con él. Y eso que es cristiano. Y eso que va a la iglesia. Déjalos. Enfrentan al Señor mismo. Verso 12. Les decía hace rato. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Sabes a quién el Señor le tiene prioridad? O más bien, tú haz las cosas correctamente y el Señor está atento de ti. El Señor está atento de los que buscan agradarle. Platicaba hace unos días con mi hijo y hablamos sobre esto. El Señor no se fija en las maneras en que la gente haga las cosas aunque sean diferentes. El Señor lo que busca es la intención del corazón. Y hablamos de un pasaje de Pablo que dice, mira, si para ti comer y beber tal cosa no te es pecado, o estás en paz con Dios, no obligues al que está chiquito a que coma si en su conciencia de él está, no como eso porque a Dios no le agrada. Dice, y lo que Pablo explica es esto, si uno hace para no pecar delante de Dios y el otro lo hace sabiendo que no peca con Dios, esto es, con una conciencia limpia,
A los dos Dios los ve con agrado. Y los dos tuvieron una manifestación completamente diferente. Algunos comen sabiendo que Dios todo lo ha purificado. Y algunos no comen por no comer algo que el Señor prohibió. Pero los dos, la intención es agradar al Padre. Entonces, el Señor está atento al que busca hacer su voluntad. Y si el mundo por eso te señala y te persigue, no les hagas caso. El Señor se encargará de darles lo que les corresponde de acuerdo a su maldad. El Señor aparta la atención de los que hacen maldad. Tú has llegado a hacer esta expresión cuando sabes que alguien está haciendo algo malo y lo sigue haciendo con intención, que de pronto dices, ay, ya ni veo lo que voy. Ya sabes lo que va a hacer y sabes que no te va a agradar y de pronto dices, ay, mejor me volteo. Lo mismo hace el Señor. Este está haciendo maldad y le gusta hacer la maldad y la va a seguir haciendo, mejor me volteo. El Señor hizo eso con Saúl. Saúl, ¿qué hizo? Por no ser obediente, cuando le dijo, ve y mata a todos los amalecitas, destruyelos, y resulta que regresa y dice, pues mira, es que guardé lo mejor. Bueno, el pueblo quiso guardar lo mejor. Y Samuel le dice, oye, pero la indicación era, por cuanto no obedeciste, ha sido desechado. ¿Y qué es lo que hizo? Y literalmente dice que su rostro, el Señor quitó el rostro de Saúl, quitó su presencia de Saúl. Y Saúl, sí, yo creo firmemente que si Saúl se hubiera arrepentido, el Señor le hubiera mostrado misericordia. Pero no lo hizo. Mejor se preocupó por quedar bien con los demás. Porque dice Saúl, oye, bueno, el Señor se enojó conmigo, pero acompáñame con el pueblo, ¿no? Para que vean que estás conmigo y que tú y yo estamos en paz. Ese fue su pensamiento, esa fue su preocupación. Si tú estás buscando hacer las cosas para agradar al hombre y no al Señor, tienes un problema. Como lo hizo Saúl en ese momento. Arrepintámonos y hagamos lo que es correcto a pesar de. Si tu comunión con el Padre se ve transgredida por agradar al hombre, tienes un problema. Dice la palabra que si nosotros negamos al Señor, Él nos negará allá arriba, cuando estemos delante de Él, y nos dirá, yo no os conozco, ¿te avergonzaste de mí? Yo me avergonzo de ti. Literalmente el Señor va a decir, no te conozco. Voltear su rostro, que hiciste hacer lo malo y ahora vienes a quedar bien conmigo. El pueblo de Israel llegó a este punto, que el Señor le decía, de labios me honran, pero su corazón está lejísimos de mí, Dicen amarme, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Y en algunos pasajes los profetas decían esto, prefieren quedar bien los líderes entre ellos, siendo corruptos, invalidando la ley de Dios, obteniendo beneficios, en lugar de hacer lo correcto. Busquemos agradar al Señor independientemente de lo que el mundo diga. Y si por esa causa somos perseguidos, gózate, porque en eso hay bendición. En buscar lo bueno hay bendición de Dios. Continuando con el 1 de Pedro, vamos al verso 13, por favor. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si tú haces lo correcto, ¿quién te puede señalar de algo malo? ¿Quién te puede juzgar? El Señor no lo va a hacer. Más bien dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Sí, y creo que ahorita vamos a ver más adelante. Si te van a señalar por hacer lo bueno, no dejes de hacer lo bueno. Es lo que está resumiendo aquí. En eso hay bendiciones, en eso permites que Dios abra su ventana de los cielos de bendición sobre tu vida, por hacer lo correcto, porque guardas tu corazón de agradarlo a Él.
Dice, si están haciendo lo correcto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. No dejes de hacerlo por el qué dirán o porque se van a vengar o me van. No te detengas. Hacer lo correcto es agradable a los ojos del Señor. Dices, verso 15, sino santificad a Dios, o sea, ser santos, no te contamines, sigue haciendo lo que es correcto para Él. De hecho, el Señor nos indica esto, Pablo, ¿no? De parte del Señor, haced todo como para el Señor. Y en eso hacer todo para el Señor, sí o sí conlleva una parte de santidad. Porque no vas a hacer algo incorrecto en el nombre del Señor. Los maleantes se salen a robar, encomendándose al Señor. ¿Ustedes creen que eso, por encomendarse al Señor, el Señor lo va a santificar, lo va a bendecir? Claro que no. Porque el Señor, la santidad del Señor, es incorruptible. No puede haber un sesgo en el cual el Señor, dentro de santidad, diga, bueno, esa se la dejo pasar, se la perdono, me hago de la vista gorda. No es posible. Aprendamos a vivir en santidad. Dice, y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Sabes qué ocurre? Que a veces no sabemos contestar cuando hacemos lo correcto. Y hace rato que meditaba decía, Señor, cuando hemos sido así, perdónanos. Oye, ¿por qué le diste de comer al pobre, ¿no? No sé, al indigente. Y en lugar de decirle, porque el Señor lo manda, o porque es lo correcto, a veces quedamos en, ay, ni sé, bueno, ya lo hice, ¿no? O sea, es inaudito. Ponte a pensar cuántas veces negamos al Señor simplemente por decir, porque el Señor dijo. Cuando Jesús mandó a sus discípulos y dijeron, vayan por el pollino, y si alguien les dijere, ¿qué están haciendo? Dígale, el Señor lo necesita. Si hoy el Señor te mandara una indicación así y te dijera, ve con el de la esquina, con el de la tienda, con el jefe de la compañía, con quien quieras, dándote una indicación y literalmente le digas, el Señor dijo que te dijera esto o que hiciera esto, ¿lo harías? Imagínate a los discípulos, oye, es que hay una escena en The Chosen de este pasaje, en el cual van diciendo, oye, pero ¿cómo le vamos a decir si nos dicen el Señor? Y oh, sorpresa, son sorprendidos, le preguntan, oye, ¿a dónde llevan? Y en su traba dicen, el Señor dijo que lo necesita. Y entonces el casero, el dueño del pollino, dice, el Señor lo necesita, ok, llévenselo. A veces, en lugar de decir por decir la verdad, queremos diciendo una mentira para no para justificarnos de la acción buena que hicimos. O sea, ese es el colmo. Mentí por hacer algo malo, hay cierto entendimiento de por qué se miente, porque ocultar algo que hicimos mal, ¿no? Pero mentir por hacer lo correcto, ¿en qué estamos cayendo? Decir lo correcto no implica que estemos invalidando a Dios. Si haces algo correcto y te preguntan ¿por qué lo hiciste? Dice el Señor, estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esto es, mira, con todo respeto, lo hice porque así lo sentí de parte del Señor. O esto es lo que el Señor, he entendido con el Señor que es correcto hacerlo. Ay, pero que tú te crees muy santo. Dice, con mansedumbre y reverencia. Mira, si tú quieres creer, créelo. No lo voy a discutir contigo. Con permiso. Y dicen, teniendo buena conciencia para con los que murmuran de vosotros como de malhechores. Tu buena conciencia a algunos no les va a caer bien. Si haces las cosas con una buena intención, uno no lo van a entender. Dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos,
ni en, no, pero dice, el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Y cuando hacen maldad, tú dices, te devoran de ti, oye, ven acá, no, no voy a ir. Vamos a hacer esto, no, no lo voy a hacer. Ay, sí, te pegan, ya, ándale, vete a tu casa. Eso se refiere, eh, Salmo 1. Si tu conciencia te dice no lo hagas, no lo hagas. En el temor del Señor. Verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mira, si te van a criticar, te van a seguir criticando, te van a seguir señalando por hacer lo correcto, hazlo. Y si te van a hacer a cargar la mano, el Señor tiene un propósito. Hay una escena en la película de A Medias Tintas de Paco del Toro que ejemplifica esto. El trabajador cristiano creyente dentro del trabajo que se va a una fiesta y que le dicen, oye, mira, tómate una. No, es que, ay, sí, aleluya, que no sé qué. Y cede ante la presión social, ¿no? Y del medio, ¿no? De las amistades. Y termina, y él lo expresa un poquito. Ahí voy a tomar para que ya no me estén diciendo nada. No, si por hacer lo bueno nos van a señalar y nos vamos a padecer por ello, dice aquí, si la voluntad de Dios así lo quiere, mira, mejor que sea por hacer algo bueno que por hacer algo malo. Y esta parte de entender la voluntad del Señor, a algunos les puede causar cierto conflicto. ¿Por qué voy a padecer por hacer lo correcto? Nosotros lo vamos a ver un poco más adelante. Resumidas cuentas, por ello, yo te voy a resumir en esto. Pablo fue alcanzado por perseguir a los cristianos. Y en eso vino su conversión. Vamos a Hebreos 11:32. Mira, todos los hombres de fe que se describen en Hebreos 11, lo voy a resumir un poquito, para no leer todo el pasaje. Todos fueron hombres de fe, en el cual podemos sacar cosas admirables, en los cuales podemos reconocer la mano de Dios sobre ellos, pero ninguno de ellos vivió una vida fácil. Vámonos directamente a 36. Ya cuando tengas tiempo, si quieres, lee un poco antes, pero habla de Gedeón, de Barak, del verso 32, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que alcanzaron cosas, pero dice, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Simplemente poner en fuga un ejército. ¿A poco creen que nomás fue de, ya me paré aquí, váyanse? No, libraron batallas de vida o muerte, literalmente, y en ellas salieron victoriosos. Vámonos al verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos ellos fueron hombres de fe que se mantuvieron en fe, pero sus vidas no fueron fáciles. ¿Te imaginas a Noé cuando estuvo construyendo el arca? Y la palabra dice, y él les predicaba, arrepiéntanse porque va a venir un diluvio. Ay, hija, Noé, ¿de cuál fumó? ¿No? Estás loco, es más, nunca ha llovido, ¿de dónde sacas que va a... Él fue perseguido por justicia, por creerle a Dios. Hacer el arca era algo bueno y se burlaban de él. Y que al final, ¿quién tuvo la razón? Y cuando los otros se quisieron arrepentir, el Señor mismo había sellado la puerta del arca para que no pudiera entrar absolutamente nadie. Si alguien te ha vendido que tener a Cristo te va a llevar a tener una vida de color de rosa,
déjame decirte que te mintieron. La realidad es que no vamos a ser librados de circunstancias de este mundo. Pero estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora vamos a enfrentar las mismas circunstancias, las mismas persecuciones, las mismas angustias, los mismos padecimientos, las mismas necesidades, pero con el Señor de nuestro lado, dándonos sustento, provisión, escudo. Ahorita me decía mi mamá, preguntándome de Salmo 91, dice, escudo y adarga es su verdad. Me decía, ¿qué es adarga? Y ahorita le platica. Fíjense, no dice que si tenemos un escudo es porque somos atacados. Pero en eso de ser atacados, su verdad, que es su fidelidad y sus promesas, permanecen firmes. No dice que no vamos a padecer cosas. Dice, fíjense, dice el Salmo 23, por cierto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá alguno. No dice que no vamos a pasar por valles de sombra de muerte. No dice que no las vamos a padecer, sino que las vamos a pasar sin preocupaciones. Mi hermana Diana me contaba un testimonio, ¿no? Ella tenía, voy a hablar, tenía en tiempo pasado porque el Señor trabajó eso con ella, temor a los perros. Entonces un día dice que salió de su casa y vio un perro sentado al final de un pasillo. Dijo, ay, no, está el perro, ¿no? Y dice que agarró, le dio la vuelta por otro pasillo para librarlo. Y cuando iba por otro pasillo, el perro se movió del pasillo, como que le olió, la vio, y se le plantó en el otro pasillo. Ella entendió lo que tenía que pasar. Era su valle de sombra de muerte. Y dice que nada más pasó orando, Señor, líbrame, ¿no? Y entonces, dice la palabra, no vamos a ser librados, pero vamos a pasar esas cosas de forma diferente. ¿Qué diferencia hay en ser perseguido sin causa a ser perseguido por causa del Señor Jesús? Que el Señor Jesús nos fortalece. Pablo, todas las cosas que pasó, vamos a ver los ejemplos. Antes de irme a Pablo, vamos a 1 Reyes 19:2. En el pasaje 1 Reyes 19 se nos describe cómo después de una manifestación poderosa, cayendo fuego del cielo, consumiendo un altar hecho por Elías ante 400 sacerdotes de Baal que se habían pasado toda la mañana clamando y gritando y que no había ocurrido nada. Elías, por hacer lo correcto, fíjense lo que le dijo Jezabel después de esto. 1 Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, refiriéndose a los que había matado, a los profetas de Baal que habían muerto. Elías, haciendo lo correcto, fue perseguido, siendo profeta de Dios. Vamos a 2 Crónicas 24, 20 y 21. Zacarías es un profeta, está el libro ahí en los profetas menores, que antes de terminar el primer, el Antiguo Testamento, perdón. Según Crónicas 24, 20, 21 dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaban más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado Jehová, él también os abandonará. Les dijo la verdad, ¿no? De parte del Señor. Dice 21, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Por hacer lo correcto fue muerto. Y esta bienaventuranza yo creo que el Señor también está hablando hacia futuro. Estamos a los tiempos finales en el cual vamos a ser pasados por tribulación seguramente y tenemos que permanecer firmes.
yo te insto a que afirmes tu fe en el Señor, de forma que aunque seamos perseguidos, espérate la otra semana para ver la última aventuranza, pero ahorita el ser perseguidos nada más por decirnos hijos de Dios, queda en burlas, ¿no? Queda en señalamientos, queda en la opresión social, ¿no? De por qué y por qué. Pero llegará el tiempo en que vamos a ser perseguidos y nuestra vida va a estar de por medio en juego. Busquemos estar firmes. El reino de los cielos nos pertenece si permanecemos firmes con Él. Zacarías fue muerto para decir la verdad. Si a ese punto tenemos que llegar, la gloria es para el Señor, porque va a ser por algo correcto. No es lo mismo morir estando firme en Él, sabemos a dónde vamos, a la eternidad, a morir sin Él, y también vamos a una eternidad por el lago de fuego y de azufre. Jeremías 21, vamos a ver los últimos dos ejemplos del Antiguo Testamento. Jeremías 21 y 2 dice: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, lo cual conducía a la casa de Jehová. Nuevamente, por hacer lo correcto, Jeremías fue azotado. Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los amigos de Daniel, por no arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor, fueron echados en un lago de fuego que ardía 7 veces más que de costumbre, por hacer lo correcto. Si tú, por hacer lo correcto, eres señalado y perseguido, gózate. Gózate, porque entonces estás dando testimonio del Señor. Si tú llevaras una vida que no da testimonio, ¿tú crees que vas a ser señalado? Vas a pasar desapercibido. Vamos a terminar con Hechos. Hechos 5, 38 al 40. Y ahora os digo, dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron para que no abracen en el nombre de Jesús, los pusieron en libertad. Está hablando cuando por los discípulos por predicar al Señor fueron apresados. Y si no me recuerdo, fue Gamaliel, el sacerdote, que les dijo: no, oigan, espérense, no están haciendo nada malo, ¿no? Literal. No sea, por eso le dice, no sea que eso sea de Dios y estén peleando contra Dios mismo. Mejor suéltenlos, y si no es de Dios, va a desaparecer. Obviamente no desapareció la obra del Señor a través de los apóstoles, pero los intimidaron y los azotaron por hacer lo correcto. Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel después de lo de Esteban, vino una persecución para todos los de la iglesia que estaban en Jerusalén. Y sabemos de esto, Hechos lo describe, y cómo es que el evangelio fue perseguido por un Pablo, que después se convirtió. Hechos 11, 19 y 20 describe absolutamente lo mismo. Por ser ellos convertidos, seguidores del Señor Jesús, y dando testimonio de la obra redentora del Señor, fueron perseguidos. La iglesia de Jesucristo fue perseguida por hacer lo correcto, que era dar testimonio de Él. Entonces, regresando a Mateo 5:10, si por causa del Señor y hacer lo correcto eres perseguido, gózate, porque en eso hay bendición y el reino del Señor te pertenece. Y eso del reino del Señor es que estás haciendo la voluntad del Padre. Estás bajo su soberanía, bajo su autoridad,
bajo su cobertura, bajo su protección. Entonces, aunque a veces parezca difícil, sigue haciendo lo correcto. Sigue haciendo lo que es de acuerdo al temor del Señor y sus ordenanzas. Sus mandamientos, su ley no ha cambiado. Tengamos un corazón dispuesto y sincero a hacer lo que corresponde, sea en medio de las circunstancias, sea en medio de los problemas, sea en medio de todo lo que pueda haber en el mundo. Hagamos lo que es correcto delante del Señor por causa de la justicia. Vamos a orar. Padre eterno y celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, porque el conocerte a ti es el bien. Saber de ti, aprender de ti, que tú vivas en nosotros, es lo mejor que nos pudo haber pasado en esta vida terrenal, porque nos da eternidad en ti. Señor, ayúdanos a ser fuertes, firmes, valientes en hacer lo correcto, más allá de lo que el mundo diga, más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, más allá de lo que el mundo nos señale, hacer lo correcto porque es lo que te agrada, Señor, y lo que nos conviene a nosotros. Señor, si por ser tus hijos somos señalados, gracias porque la afrenta no es a nosotros sino a ti, y tú sales en nuestra defensa. Señor, si por ti padecemos cosas, gracias porque tú nos das la recompensa correspondiente. Señor, y eso implica que entonces estamos caminando correctamente delante de ti. Señor, tu atención está sobre nosotros. Si hay gente que se cree ser tu hija, pero literalmente nadie se preocupa por su vida, ni le señalan, Señor, pues es porque no están caminando conforme a tu voluntad. Así que, Señor, si por tu causa somos señalados, criticados, burlados y hacen chistes de nosotros como ahorita en la transmisión, Señor, tú juzga conforme a tu voluntad. Y si es así, Señor, es porque tú estás trabajando y obrando en nuestras vidas. Padre, yo te pido misericordia para esas personas. Si ellos encuentran gozo y alegría en burlarse, Señor, tú sales en defensa de nosotros. Y si es así, Señor, nos gozamos porque la bendición es sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo, y a ti será honra y la gloria por siempre. Amén y amén.